Tenemos video de la previa de lo que serán los conciertos de BTS en México, y ya pudimos ver a nuestro Jikook un poco más sueltos. Incluso, Jimin le toca el labio a Jungkook, algo que emocionó muchísimo a todos. Ahora solo queda esperar con ansias todo lo que nos traerán en el concierto. Definitivamente, nuestros chicos van a dar lo mejor sobre el escenario y estamos seguros de que nos regalarán momentos memorables en estos 3 conciertos que comienzan hoy. BTS en el soundcheck del día 1 en Ciudad de México. Aquí les dejo algunos videos de los demás miembros que también se están luciendo en la previa del concierto. Sin duda, todos están dando lo mejor y aumentando aún más la emoción para este gran show. Hablemos de una situación que lamentablemente terminó saliéndose un poco de control durante la llegada de BTS a México. Y quiero hablar de esto porque aunque todo comenzó de una manera realmente hermosa y emocionante, también es importante reconocer cuando ciertas cosas cruzan un límite y pueden convertirse en algo peligroso. Primero que nada, hay que decir que el recibimiento que BTS tuvo en México fue impresionante. Desde que se confirmó su llegada, se podía sentir la emoción de ARMY por todas partes. Las redes sociales estaban completamente llenas de mensajes, videos, fotos y personas contando la emoción que sentían por tener nuevamente a los chicos en su país. Honestamente, fue imposible no contagiarse de toda esa felicidad, porque claramente se notaba el amor enorme que México le tiene a BTS. Los chicos también se veían felices y agradecidos. En cada video se podía notar que estaban sorprendidos por la cantidad de personas esperándolos, por los gritos, por el cariño y por toda la energía que recibieron apenas llegaron. Incluso las personas que tuvieron la oportunidad de verlos más de cerca o coincidir con ellos en algunos eventos especiales, vivieron momentos únicos que seguramente jamás olvidarán. Todo parecía estar saliendo perfecto, y sinceramente era muy lindo ver nuevamente esa conexión tan fuerte entre BTS y ARMY. Pero lamentablemente hubo un momento específico que preocupó muchísimo, y que sinceramente espero no vuelva a repetirse ni en México ni en ningún otro país. Y fue justamente cuando los chicos salieron de uno de los lugares donde estaban hospedados o realizando actividades. Como era de esperarse, muchísimos fans estaban afuera esperando, aunque sea verlos por unos segundos. Eso es completamente normal porque cuando se trata de BTS la emoción es enorme y todos quieren aprovechar cualquier oportunidad para verlos aunque sea de lejos. El problema comenzó cuando demasiadas personas empezaron a acercarse sin control a los vehículos donde iban los chicos. Poco a poco todo se volvió un caos. Se podía ver cómo la multitud rodeaba completamente los autos, dejando prácticamente sin espacio para avanzar.
Algunas personas comenzaron a correr detrás de los vehículos y otras incluso se lanzaban encima o pegaban sus cuerpos a los carros mientras grababan con sus celulares. Honestamente, ver esas imágenes fue bastante preocupante, porque ya no se trataba solo de emoción, sino de una situación realmente peligrosa. Y creo que muchas veces las personas no son conscientes del riesgo tan grande que eso representa. Quizás en el momento la adrenalina y la emoción hacen que no piensen con claridad. Pero rodear autos en movimiento puede terminar muy mal en cuestión de segundos. Basta con que alguien tropiece, que otra persona empuje sin querer o que el conductor necesite avanzar un poco más rápido para evitar una situación peor, y todo puede convertirse en un accidente gravísimo. Imaginen por un momento la cantidad de personas amontonadas alrededor de un vehículo. Si alguien cae al piso en medio de toda esa desesperación, los demás probablemente ni siquiera se darían cuenta. Alguien podría terminar aplastado entre la multitud o golpeado accidentalmente. También existe el riesgo de que el auto avance y jale a alguien que esté demasiado cerca. Son cosas muy serias que muchas veces parecen exageradas hasta que realmente ocurre una tragedia. Y no solo hay que pensar en la seguridad de los fans, sino también en la incomodidad y preocupación que eso puede generar para BTS. Ellos probablemente quieren saludar, agradecer y compartir con ARMY, pero vivir situaciones tan caóticas también debe ser muy estresante. Imaginen estar dentro de un vehículo viendo cómo cientos de personas lo rodean, se empujan entre ellas y prácticamente se lanzan encima. Aunque el cariño sea real, ese tipo de acciones pueden terminar generando miedo, tensión y preocupación. Algo que también me parece importante mencionar es que esto no significa que México haya tratado mal a BTS. Porque sinceramente no fue así. Todo lo contrario. El cariño, el apoyo y la emoción fueron enormes desde el primer momento. México demostró una vez más el amor inmenso que siente por los chicos. Pero justamente porque había tanta emoción, la situación terminó saliéndose de control. Y creo que hay que aprender a diferenciar entre demostrar amor y poner en riesgo la seguridad de todos. Muchas veces como fans pensamos que acercarnos unos segundos más, grabar un video más cerca o tocar el auto donde van nuestros artistas favoritos es algo pequeño. Pero cuando miles de personas tienen el mismo pensamiento al mismo tiempo, la situación cambia completamente. Lo que parece solo un momento de emoción puede convertirse rápidamente en algo peligroso. Y sinceramente creo que el verdadero apoyo también se demuestra respetando ciertos límites. BTS siempre ha demostrado muchísimo amor y respeto hacia ARMY. Siempre están preocupados por sus fans, por su bienestar y por hacerlos felices. Por eso mismo creo que lo mínimo que se puede hacer es intentar mantener el orden y evitar situaciones que puedan poner en peligro tanto a ellos como a las mismas personas que solo quieren verlos. Porque al final nadie quiere que un momento feliz termine convertido en noticia por algo grave. Nadie quiere que alguien salga lastimado, que ocurra un accidente o que los chicos terminen preocupados por la seguridad de las personas. Y aunque muchos crean que nunca pasa nada, la realidad es que situaciones así sí pueden terminar muy mal. Hemos visto casos similares con otros artistas alrededor del mundo, donde el descontrol de las multitudes termina provocando accidentes serios. También hay que pensar en la imagen que queda. Cuando BTS visita un país y ve este tipo de situaciones, probablemente aumentan muchísimo más las medidas de seguridad y se vuelve más difícil que puedan acercarse a los fans de manera tranquila en el futuro. Y eso termina afectando a todos. Muchas veces por culpa de algunos momentos de descontrol, los artistas deben limitar aún más sus salidas o evitar ciertas interacciones para protegerse y proteger al público. Por eso de verdad espero que esta situación sirva como reflexión para todos. Porque sí, la emoción es enorme, especialmente cuando hablamos de BTS. Todos entendemos las ganas de verlos, saludarlos o vivir aunque sea unos segundos cerca de ellos. Pero también es importante recordar que seguir ciertas normas y mantener la calma no significa querer menos al grupo. Al contrario, significa preocuparse por ellos
y por los demás fans. Ahora que BTS tendrá más actividades y conciertos en distintos lugares, espero sinceramente que en cada país donde sean recibidos exista más organización y más conciencia. Que los fans puedan disfrutar, emocionarse, cantar, gritar y vivir el momento, pero siempre cuidándose entre todos. Porque al final eso debería ser lo más importante. Crear recuerdos felices, experiencias bonitas y momentos inolvidables, no situaciones peligrosas que puedan terminar mal. Y aunque todo esto pasó, también espero que BTS se quede principalmente con el cariño enorme que México les mostró. Porque más allá del desorden de ese momento específico, quedó clarísimo que el amor de ARMY mexicana por ellos es gigantesco. Solo hace falta un poco más de conciencia para que futuras visitas puedan disfrutarse de una manera mucho más tranquila, segura y organizada para todos.